Argentina tiene uno de los frentes marítimos más largos del continente. Miles de kilómetros de océano Atlántico, de punta a punta del país. Y del lado del mar, casi no vive nadie. Para que veas que esto no es normal, cruza la frontera hacia el norte. En Brasil, más de la mitad de la población vive a menos de 150 kilómetros del mar. En Argentina, el mar es justamente donde no está la gente. Yo lo voy a decir como lo pienso, aunque suene fuerte. Parece una costa prohibida. Como si alguien hubiera firmado un papel diciendo que ahí no se construye. Hay un detalle más que casi nadie tiene claro. El puerto más importante del país ni siquiera está sobre el mar. Hoy quiero responderte 3 preguntas. ¿Cómo hace un país para ignorar semejante cantidad de costa? ¿Qué tiene ese océano que mantuvo lejos a millones de personas? ¿Y por qué, a diferencia de sus vecinos, el mar nunca llegó a ser el protagonista? Porque ninguna costa se queda vacía por descuido. Cuando un país le da la espalda al mar durante 2 siglos, es porque la ruta que daba dinero pasaba por otro lado. Y esa ruta tiene nombre, tiene fecha y tiene dueño. Ya vamos a llegar ahí. Antes, 2 cosas rápidas. Yo soy Diego, y aquí cada semana desarmo un pedazo de América Latina que casi nunca sale en las noticias. Territorios que deberían estar llenos y están vacíos. Regiones que deberían ser ricas y no lo son. Si eso te interesa, suscríbete y nos vemos todas las semanas. Y dale like, que es lo que hace que esta investigación le llegue a alguien más con la misma curiosidad que tú. Ahora sí, vamos a mirar el mapa. Empecemos por entender dónde está metida esa gente. La provincia de Buenos Aires concentra 17 millones y medio de habitantes, el 38% de toda Argentina, en una sola provincia, según el censo 2022 del INDEC, el Instituto de Estadística Argentino. Y adentro de ella, el área metropolitana de Buenos Aires junta unos 16.400.000 personas. Es la segunda aglomeración urbana de Sudamérica, después de San Pablo. Saca ese pedazo del mapa y hasta el resto de la provincia se desinfla. El interior bonaerense baja a 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Y del lado del océano, el desplome es total. Chubut, sobre la costa patagónica, 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Santa Cruz, más al sur, 1,4. El anillo de partidos que rodea a la capital, para que tengas la comparación, llega a 2.875. Y aquí tengo que frenar un segundo, porque hay una palabra que puede confundir a media audiencia. Cuando en Argentina alguien dice el litoral, no está hablando del mar. Está hablando de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la región de los ríos, en el nordeste, que no toca el océano por ningún lado. Por eso en este video no vas a escucharme usar esa palabra. Hablamos del océano, desde la bahía de San Borombón, al sur de Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego. Sobre esa costa hay un detalle que parece un tecnicismo, y para mí es la mejor pista del video. Nadie sabe con exactitud cuánta costa tiene Argentina. El Instituto Geográfico Nacional, que hace los mapas oficiales, mide 4.725 kilómetros. El Servicio de Hidrografía de la Armada calcula 5.087. Y un estudio del CONICET, el principal organismo científico del país, midió con imágenes satelitales y llegó a 6.816. La diferencia es metodológica y es legítima, pero un territorio que un país considera decisivo se mide, se vuelve a medir y se discute hasta que aparece una cifra. Con esta costa, esa discusión nunca llegó a darse. Tenemos entonces un país entero amontonado sobre el agua. Solo que esa agua no es el mar, es el Río de la Plata, el estuario donde el Paraná y el Uruguay se mezclan con el océano antes de entregarse del todo. Y ese estuario es bajo, muy bajo. Cerca del delta hay puntos con 60 centímetros de profundidad natural, cuando un buque mercante moderno necesita entre 13 y 14 metros para entrar cargado. Por eso todo se sostiene con canales excavados. El canal de acceso al puerto de Buenos Aires, abierto en 1949, tiene 9 metros 75. El Emilio Mitre llega a 10,36. Ninguno alcanza. Ninguno de esos canales se queda quieto. El Plata arrastra limo y arcilla todo el tiempo. Si dejas de dragar, el canal se cierra. En 2021,
la Administración General de Puertos llamó a licitación con un presupuesto oficial de $80 millones por 180 días de mantenimiento. 6 meses. ¿Y quién paga esa cuenta? El peaje de la hidrovía, la vía navegable que baja desde Brasil y Paraguay hasta el estuario, recauda unos $300 millones al año, según el Centro de Estudios Agrarios. A razón de $3,6 por tonelaje de buque. Lo paga el que exporta granos. El río Bajo tiene un costo permanente, y ese costo va metido en cada carga que sale del país. Yo no leo eso como un fracaso de ingeniería. Al contrario, mantener navegable un río que no quería ser puerto durante más de 70 años es una obra tremenda, pero es una obra que nunca termina. Y la pregunta se cae de madura. Si la orilla es tan baja y el mantenimiento tan eterno, ¿por qué no se construyó el gran puerto de aguas profundas más al sur, donde el mar es mar de verdad? Porque el mar es mar de verdad, sí, pero la orilla no ayuda. La costa bonaerense al sur del estuario es una llanura sedimentaria. Médanos, restingas, cordones de arena bajos, sin una bahía profunda y resguardada donde un buque grande pueda fondear sin obra. Y más al sur, la Patagonia suma viento del oeste casi permanente, meseta árida y poca agua dulce. Quiero ser honesto en esto, porque es donde mi argumento podría sonar tramposo. Aquí la geografía pesa de verdad. Construir en esa costa es más difícil, más caro y más lento. Pero difícil no es lo mismo que ausente. Y aquí el mapa se pone interesante. Porque puertos en la costa atlántica argentina hay 14 habilitados con actividad comercial: Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, San Antonio, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián, Río Gallegos, Punta Quilla, Ushuaia y Río Grande. 14. No es una costa sin infraestructura. Solo que apenas 2 mueven carga de exportación a gran escala: Bahía Blanca, con 13,70 metros de profundidad, y Quequén, con 12,20. Y cuando comparas el peso real, el asunto se aclara de golpe. Bahía Blanca mueve alrededor de 2 millones de toneladas de carga general. El complejo de San Lorenzo y San Martín, sobre el río Paraná, mueve 45 millones. Así que el problema nunca fue que faltaran puertos. Faltó para qué usarlos. Para entender eso, hay que ir bastante más atrás de los buques. Hay que ir a 1776. Durante casi 2 siglos, el Imperio Español no miró este territorio como una salida al Atlántico. Lo miró como el patio trasero de otra cosa: la plata de Potosí, en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia. Ahí estaba el negocio. Y esa plata no salía por Buenos Aires, salía por Lima, la capital del Virreinato del Perú, que mandaba sobre el comercio de toda la región. Buenos Aires era un puerto subordinado, sin permiso para comerciar en serio, con la economía real corriendo tierra adentro, hacia el norte, hacia la montaña. Recién en 1776, la corona crea el Virreinato del Río de la Plata. Tarde, los de Nueva España y del Perú ya llevaban más de 200 años funcionando. Y 2 años después, el Reglamento de Libre Comercio por fin habilita a Buenos Aires a comerciar directamente con España. De ahí nace la Real Aduana Porteña, que pasó a concentrar las rentas del comercio exterior de todo el virreinato. Y cuando Argentina ya era Argentina, esa lógica no se desarmó, se blindó. Con la federalización de Buenos Aires, en 1880, el puerto y la aduana pasaron a depender exclusivamente del Estado Nacional. El resultado está a la vista. No hubo una competencia entre puertos que la costa atlántica perdiera. No hubo un plan alternativo que fracasara. La discusión no existió, porque el sistema ya había decidido, 2 siglos antes de que hubiera trenes o exportación de granos, que iba a haber una sola puerta. Y esa es la parte que a mí me sigue pareciendo la más injusta. No es que la costa haya competido y perdido, es que nunca la dejaron entrar a competir. Ahora, una decisión colonial se puede corregir. Argentina tuvo su momento para hacerlo, justo cuando construyó la infraestructura que la volvería un país exportador moderno. Y en ese momento no corrigió nada. Reforzó la puerta única, con hierro. El ferrocarril argentino se construyó en el siglo XIX, en gran parte con capital británico,
Y si miras el trazado en el mapa, no parece una red, parece un abanico. Todas las líneas importantes convergen en el puerto de Buenos Aires. Salían de la pampa húmeda, la llanura fértil que rodea a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, cargadas de cereales y de carne, y entraban todas por la misma boca. Entre 1880 y 1930, ese modelo convirtió a Argentina en uno de los países más ricos del mundo. Pero fíjate en lo que ese abanico no hizo. Ningún trazado relevante conectó los puertos atlánticos patagónicos entre sí, ni los unió a una zona productiva propia. La costa quedó afuera de la red, y una vez que la red existe, quedar afuera deja de ser un accidente y pasa a ser una condena lenta. Y hay un dato de fechas que a mí me parece el más duro de todo el video. Cuando ese sistema ferroviario ya estaba funcionando, buena parte de la Patagonia todavía no estaba bajo control efectivo del Estado argentino. La llamada conquista del desierto, entre 1878 y 1885, fue la campaña militar que incorporó la región, desplazando y diezmando a los pueblos mapuche, ranquel y tehuelche que vivían ahí. Las leyes de colonización posteriores nunca lograron un poblamiento comparable al de la Pampa. Las dos cosas juntas explican el problema completo. Para cuando el Estado llega de verdad a la costa patagónica, el sistema que sacaba la riqueza del país ya estaba construido, ya estaba pagado y ya funcionaba bien. ¿Y quién invierte en tender una línea nueva hasta un puerto que no tiene carga que sacar? La carga estaba en la Pampa. La Pampa ya tenía su salida. Nadie tomó la decisión de dejar la costa afuera. Esa es la parte incómoda. No hizo falta tomarla. Cuando algo ya funciona y ya está pago, la inercia decide sola. Solo que había un problema esperando. Los buques del siglo XX empezaron a crecer, y a crecer, y a crecer. El estuario, no. Tarde o temprano, ese sistema iba a chocar contra su propio límite. Y ahí, por fin, Argentina iba a tener que mirar el mar. No lo hizo. Cuando el sistema chocó contra su límite, Argentina no bajó al océano, subió el río. A unos 300 kilómetros, río arriba de Buenos Aires, sobre el Paraná, está el complejo portuario del Gran Rosario. Le dicen el nodo Upriver. En 2024 embarcó casi 66 millones de toneladas de granos y subproductos. Es el segundo complejo agroexportador del planeta, detrás de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y por delante del puerto de Santos, en Brasil. El segundo del mundo, a 300 kilómetros del mar. Sus 34 terminales despacharon el 76% de todas las exportaciones agroindustriales argentinas de ese año. Y el grano recorre, en promedio, 226 kilómetros desde donde se produce hasta donde se embarca. Ahí está la respuesta a todo lo que veníamos armando. Nunca hubo que ir al océano, porque el río llegaba antes y llegaba más barato. Ahora, cuando fui a buscar el proyecto alternativo, el puerto oceánico que alguna vez alguien tiene que haber pensado, encontré lo que para mí es el dato más contundente de esta investigación. No existe. Ni uno anunciado, ni uno licitado, ni uno en obra, ni siquiera uno abandonado. En más de un siglo de país agroexportador, con miles de kilómetros de océano disponibles, ese puerto no llegó a existir ni en el papel. Antes de que pienses que era cuestión de ponerse a construirlo, mira lo que pasó del otro lado del estuario. Uruguay sí lo intentó. En 2013, aprobó por ley el puerto de aguas profundas de Rocha, con 20 a 23 metros de profundidad natural. La geografía perfecta. Más de una década después, sigue sin construirse. Nunca consiguió los $1.000 millones que costaba. Así que no es que Argentina fuera distraída y Uruguay astuto. Un puerto oceánico de esa escala es una decisión carísima que casi nadie en la región logró tomar. La diferencia es que Uruguay la intentó y no pudo, y Argentina nunca necesitó intentarla. Ahí está el corazón del asunto. $80 millones cada 6 meses, década tras década. Y ese gasto nunca se convirtió en el argumento para construir otra cosa. Se convirtió en el costo de operación de lo que ya existía. Un sistema que funciona no genera preguntas, genera facturas. ¿Y te acuerdas de Brasil, al principio del video? Ahí está la explicación de por qué el mapa le salió al revés.
La colonización portuguesa fue costera desde el primer día, porque cada ciclo económico dependió de una bahía natural profunda. El azúcar del Nordeste en los siglos XVI y XVII, el oro de Minas Gerais saliendo por Río de Janeiro en el XVIII, el café del Sudeste por el puerto de Santos en el XIX, y en 1808 la corte portuguesa entera se mudó a Río huyendo de Napoleón, lo que terminó de clavar el eje político y económico sobre la costa. Argentina no tuvo nada equivalente. Uno miraba al océano, el otro miraba una montaña de plata en el Alto Perú. Dos lógicas coloniales dibujaron dos mapas opuestos, y ninguno de los dos se dibujó pensando en la gente que iba a vivir ahí. Ahora bien, si la costa atlántica nunca tuvo función exportadora, y aún así, ahí hay ciudades y hay gente, ¿de qué viven? De 2 meses al año, y de pescado. Mar del Plata recibe entre 3 y más de 8 millones de turistas al año. Te doy el rango a propósito, porque las fuentes no coinciden y no hay una cifra oficial única. En enero llega a duplicar su población. Pero cuando termina el verano el mapa cambia de golpe. Según la encuesta de ocupación hotelera del INDEC, en marzo de 2025, Mar del Plata registró 340.000 pernoctaciones. En el pico de temporada habían sido 1.119.000. Villa Gesell cayó de 431.000 a 143.000, menos de un tercio. No es solo el hotel que se vacía. En la costa y en Villa Gesell, el empleo turístico de enero supera en más de un 180% al promedio anual. Buena parte de esa infraestructura pasa el resto del año esperando diciembre. Y ahí tienes la trampa del turismo como motor. Construye hoteles, construye balnearios, construye segundas residencias. No construye ciudad. La segunda respuesta es más sólida, y casi nadie la menciona. La pesca. Argentina desembarcó 821.000 toneladas de pesca marítima en 2024, según el Ministerio de Economía, y Mar del Plata sola explica cerca de la mitad. Esa actividad no es estacional, es permanente, con cupos y vedas pero sin temporada alta. O sea que la costa sí tiene una función económica real, solo que da de comer a una ciudad, no construye una región entera. Y donde aparece otra función permanente, aparece otra ciudad. Aluminio y pesca en Puerto Madryn, petróleo en Comodoro Rivadavia. Pero el caso que cierra este video está en el punto más incómodo del mapa, el más frío, el más lejano, el más difícil de todos. En 1972, Argentina sancionó la Ley 19.640, que eximió de impuestos nacionales a la producción en Tierra del Fuego. Una decisión de escritorio, una firma. En 1970, Río Grande tenía 7.754 habitantes. En el censo 2022 tiene 98.017. Un informe de la consultora Neodelfos atribuye el 87,2% de ese crecimiento directamente al régimen. La industria fueguina llegó a más de 15.000 empleos directos y hoy representa la mitad del empleo privado registrado de la provincia. En el lugar más austral y más hostil de toda la costa argentina, la población se multiplicó por 12 en 50 años. No cambió el clima, no cambió la geografía, no apareció una bahía nueva. Apareció una función. Y detrás de la función, apareció la gente. Así que te dejo la pregunta antes de darte mi lectura, porque quiero que la pienses sin mi voz encima. Si bastó una ley para llenar el punto más frío del mapa, ¿qué habría hecho falta para el resto de la costa? Mi respuesta es incómoda. Nada extraordinario. Habría hecho falta que a alguien le conviniera. Esa costa no está vacía porque el mar sea hostil, ni porque el país se haya olvidado de ella. Está vacía porque nadie tuvo nunca una razón para volver a dibujar el mapa. Un territorio que no le sirve a la ruta no se convierte en ciudad, se convierte en paisaje de enero. Y una última cosa antes de cerrar, porque este patrón no es argentino. Es continental. Casi cada país de América Latina tiene su versión, una costa, una provincia o una frontera entera que quedó afuera del mapa. Cambia el producto, cambia el siglo, cambia quien firma abajo. La lógica se repite igual. Déjame en los comentarios cuál es esa zona en tu país, la que aparece en el mapa y no aparece en ninguna otra parte. De ahí salen buena parte de los temas de este canal,
o sea que me estás dando trabajo. Y si llegaste hasta el final, suscríbete. No por costumbre, porque la próxima vez que veas un mapa vacío, ya no vas a preguntarte qué le falta a ese lugar. Vas a preguntarte a quién no le sirvió. Si vives ahí, corrígeme. En serio, los comentarios de quien conoce el lugar valen más que cualquier informe. Nos vemos donde el mapa se pone raro.